el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenos días, buenas tardes, queridos hermanos, según donde se encuentren y a la hora que puedan ver este mensaje. Doy gracias al Señor por el privilegio de poder compartir este tiempo junto a ustedes, la preciosa palabra del Señor. Hoy traigo a ustedes un mensaje que quizá la mayoría conozca, relacionado con el Hijo Pródigo. La Biblia titula, dependiendo las versiones, hace referencia al Hijo Pródigo. Y quiero que comencemos leyendo. Estamos en el capítulo 15 del libro de Lucas, versículo 11. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les partió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Padre Santo, Dios bendito, te doy gracias por el privilegio de poder compartir esta palabra, por el privilegio de tu amor, por el privilegio de tu gracia. Sé que en tu amor, Señor, tú permitirás que esta palabra sea discernida en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y te agradezco, Padre, porque sé que es un privilegio poder predicar tu palabra, poder animar a mis hermanos y poder ser instrumento tuyo. Gracias por este privilegio, Padre. A ti te entrego este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, sé que vivimos tiempos difíciles en nuestro país, producto de los conflictos sociales. Tal vez en casa están viviendo situaciones también difíciles en familia, con los recursos, tal vez alguien enfermo o alguien en necesidad. Por ello, mis queridos hermanos, este mensaje que quiero transmitirles hoy es un mensaje que vaya enfocado a animarles en los tiempos de dificultad que vivimos, pero no mirando las circunstancias, sino primeramente mirando al Señor, primeramente viendo los propósitos que Dios tiene para con sus hijos. Les decía, vamos a hablar en esta parte sobre lo que titula, dependiendo de las versiones, sobre el Hijo Pródigo. Jesús cuenta una historia, comenzando a contar una historia, habla de un hombre que tenía 2 hijos, y el menor es el que, por alguna razón, desea recibir toda la herencia. Entiendan ustedes que este hijo menor amaba las posesiones, no amaba al padre, no amaba disfrutar la presencia del padre. Él disfrutaba las posesiones, las ventajas o bendiciones que le daba ser el hijo del padre. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, podemos actuar como creyentes, como este hijo, viendo o enfocándonos en las ventajas de servir al Padre antes que mirar al Padre, antes que servirle, y de hecho podemos estar enfocados en solo recibir las bendiciones y no enfocarnos en vivir en la presencia de Dios. Este hijo menor agarró las bendiciones y, ojo, hay algo interesante. Muchos hablan de que este hijo estaría incluso deseando la muerte del padre porque quería recibir la herencia. Noten ustedes que la herencia es algo que se recibe solo cuando el padre ha muerto.
Esto es un dato interesante porque nos muestra tristemente cuál era el corazón del hijo. El hijo estaba deseando solamente lo material y ya no disfrutaba la presencia junto al Padre. Como creyentes, algunas veces nos vemos felices cuando disfrutamos de las bendiciones del Padre. Nos sentimos bendecidos cuando recibimos las bendiciones del Padre. Pero es triste ver que dejamos de ver al Padre y nos enfocamos en ver los problemas o aquellas cosas que escasean y solo lo valoramos cuando viene la adversidad. ¿A qué me refiero? Vean ustedes, el hijo malgasta todo lo que tenía, toma todas las posesiones, toma todas aquellas riquezas y las malgasta. Y una vez que habiendo gastado todo lo que tenía, voy a leer el versículo 14, cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos. Las riquezas que el hijo menor amaba le duraron muy poco. Si él se hubiese quedado en la presencia del Padre, no hubiese tenido que pasar por la terrible tribulación que empezó a vivir y vemos en el relato bíblico a partir del versículo 14. Muchos de nosotros olvidamos la importancia de mirar y vivir y habitar en la presencia del Padre antes que enfocarnos en las bendiciones o en los privilegios que tenemos por ser hijos del Padre. Cuando empiezan a haber conflictos, y en este caso, vean ustedes, hay una gran necesidad, hay una gran hambruna, se acerca una situación muy difícil, que me pongo a reflexionar y digo, esto no fue provocado por el hijo. Es decir, el hambre vino de pronto, y ustedes saben que en el contexto bíblico nosotros entendemos que aún el clima y las circunstancias se sujetan a la voluntad de Dios. En esta parábola vemos cómo Dios está obrando para cambiar el corazón del hijo y traerlo a la presencia del Padre. Dice, y deseaba llenarse el hijo menor el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. El hijo había llegado al punto que nadie le daba nada. Tuvo que sufrir y padecer un hambre terrible para entender la importancia de volver al Padre. Aquí hay dos aspectos que quiero resaltar en nuestra vida como creyentes. Tenemos que entender y comprender, mis queridos hermanos, que Dios quiere para nosotros lo mejor. Aunque esto implique pasar por situaciones difíciles, como en este caso el hijo menor tuvo que pasar hambre. Y ni siquiera le daban la comida de los cerdos. Esto me hace pensar, me hace comprender una situación que a veces olvidamos los creyentes. Aquí no está hablando de un ataque de Satanás, está hablando de los propósitos de Dios. Aquí no está hablando de que de pronto se le desataron al hijo principados y potestades que lo querían hacer sufrir. El hambre vino como parte del propósito de Dios para que el hijo encamine su corazón al Padre. Mis queridos hermanos, sé que como país estamos atravesando una situación difícil y deberíamos estar atentos a las necesidades de hambre de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de los incrédulos, para reflejar el Evangelio. Pero también deberíamos entender que aún esta situación no escapa a la voluntad de Dios para tratar y transformar nuestros corazones y mirar de forma correcta al Padre. Muchas veces nos dejamos llevar por los afanes de este mundo. Trabajo, particularmente los afanes del colegio, en el caso de las mamás del colegio de los chicos, o tal vez algún otro afán que te ha hecho vivir una vida cristiana ligera. ¿Y dónde veo esto? Cuando tristemente incluso creyentes se ponen a insultar personas que hacen lo incorrecto, cuando la Biblia nos manda a nosotros reflejar el Evangelio.
No les digo que las cosas que ellos hagan, ya sean sindicalistas, bloqueadores, evidentemente están haciendo cosas malas, pero esto es producto de que ellos no conocen a Cristo y esto es producto de que a veces como iglesia hemos callado la verdad. He tenido el privilegio de trabajar y de servir en diferentes ministerios de servicio. Cuán difícil es encontrar obreros que estén dispuestos a dejar la comodidad que tienen para salir al campo y empezar a reflejar el amor de Dios. A veces nos enfocamos, y esto es una, si quieren llamarlo así, una pequeña llamada de atención en amor para que podamos todos juntos enfocarnos en mirar al Padre y ver lo que Él quiere. Hermanos queridos, es tiempo de que miremos a Dios y veamos las riquezas de la gloria de su reino. Los trabajos son temporales, aún la salud es temporal. Sin embargo, Dios es eterno, el Padre es eterno. Y no vaya a ser que este tiempo, Dios en realidad nos esté llamando a que nuestro corazón mire al Padre, a que nuestro corazón se enfoque en los propósitos del Padre. Y dejemos de lado los afanes y la vanagloria de este mundo. Dice después, entonces, volviendo en sí, dijo, cuando los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. El hijo cambió su corazón a consecuencia de haber vivido hambre. La comodidad, mis queridos hermanos, a veces tiene que ser cambiado por incomodidad para que veamos al Padre. A veces las situaciones difíciles vienen, y lo sé porque lo he vivido, y estoy seguro que ustedes también, muchas veces en su vida, para que miremos al Padre. Versículo 20. Levantándose fue a su padre. Cuando estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Este es el Padre de amor que tenemos. No sé si estés atravesando necesidad, dificultad, angustia, producto de todas estas circunstancias. Quiero animarte a que volvamos al Padre, a que miremos sus propósitos. La situación es difícil, claro que sí, pero la situación no está ajena a los propósitos y voluntad de Dios, porque todo está sujeto al Padre para nuestro bien. Para que nosotros entendamos cuáles son los propósitos de este tiempo, necesitamos acercarnos a Dios, buscar de su presencia y entrar en ese reposo que Él solo nos sabe dar. Algo que a mí me maravilla siempre en esta lectura. Todas las veces que tengo el privilegio de leerla, es como el Padre viene al Hijo. No esperó a que el Hijo llegue. El Padre estaba dispuesto a correr y abrazarlo y besarlo. Mis queridos hermanos, quiero animarles a que volvamos al Padre. Estoy seguro que Él nos espera cada día, todo el tiempo, a que busquemos su presencia, a que busquemos servirle, amarle, entregar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones a Él. No dejemos que nos siga llevando la ira, las molestias. El mundo va a seguir. Nosotros tenemos que ser luz y sal, predicar su palabra, mostrar el evangelio y actuar como hijos de Dios. Ahora bien, aquí hay algo interesante. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, en el versículo 21. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Algo que me sorprende del amor de Dios es que el problema no es el alimento, no es la vestimenta. En la presencia de Dios estas cosas sobreabundan. Lo que realmente es más importante es cómo está nuestro corazón.
El problema no es si hay hambre o si hay abundancia de alimento. El problema es dónde está nuestro corazón en el momento que esto sucede. Y quiero aclararles que en nosotros no está la capacidad ni siquiera de buscar a Dios. Aún en ello, Dios ha puesto el cuidado de darnos el Espíritu Santo para que podamos mirar al Padre. Cuando yo te hablo, anhelo que el Espíritu Santo te dé convicción de lo correcto y de lo incorrecto. No pretendo con esto juzgar a nadie, ni mucho menos este mensaje va en un sentido de pretenderme mostrar como superior a alguien. En realidad, este tiempo he estado meditando mucho en cuál es nuestro propósito como iglesia. ¿Cuál es nuestro llamado en tiempos difíciles? Y vean ustedes, Dios le provee todo lo necesario a su Hijo cuando el Hijo reconoce cuál era su lugar. Personalmente creo y considero, y lo pongo a tu consideración, querido hermano, querida hermana que me escuchas, querida iglesia, que tal vez es el tiempo que pongamos nuestro corazón delante de Dios, lo busquemos en oración, en alabanza, en adoración, para encontrar ese lugar y ese propósito. Nos dobleguemos delante de Él. Yo puedo pensar muchas cosas, yo puedo decirte, es tiempo de hacer esto o tiempo de hacer aquello, pero no quiero que se haga mi voluntad o lo que yo pienso. Considero que es importante que como iglesia cada uno de nosotros busque este lugar y este propósito a los pies del Padre, en la presencia misma de Dios. Y esto escapa de un espacio físico, de una congregación. Esto es meramente algo que tú puedes hacer desde el lugar donde tú te encuentres. Doblar rodillas, buscar la presencia de Dios y encontrar ese propósito que Él tiene para tu vida. Finalmente, en el versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para el becerro engordado. El hijo menor se veía a sí mismo como un siervo. Servía al padre. Pero noten esto, su corazón también estaba lejos del Padre. Él se veía como esclavo, servía a su Padre, pero su corazón estaba lejos del Padre. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pensado que un ministerio, un servicio es suficiente y ya no buscamos la presencia de Dios, la intimidad con el Padre? Que tú seas creyente y sirvas en un ministerio es bueno, pero no sirve de nada si primero no estamos mirando al Padre, si primero no estamos buscando su presencia, si primero no está en nuestro corazón esa necesidad de decirle: Padre, aquí estoy. A veces nos volvemos activistas en la iglesia, donde nos pensamos que por servir en un ministerio es suficiente. Servir en un ministerio tiene que ser la consecuencia de una vida que busca agradar a Dios, no el objetivo ni la esencia de la vida del creyente en sí. Nuestro objetivo debe ser buscar la presencia de Dios en todo tiempo para actuar de la forma correcta. El hijo que leemos en este pasaje, el hijo mayor, el que había quedado con el padre, no entendía los propósitos del padre. Vivió todo el tiempo, se quedó con él, mas sin embargo su corazón estaba alejado. Por eso es que particularmente creo que esta historia habla de dos hijos perdidos, porque no gozaban, no disfrutaban de estar en la presencia del Padre. Y nosotros necesitamos todos los días vivir como hijos que aman estar en la presencia del Padre. Algo que me sorprende no es la afirmación del hijo mayor, es el corazón del padre. Miren lo que dice: y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo.
pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Algo que me sorprende es que en ambos casos, ustedes pueden verlo en el versículo 28, no son los hijos, no es el hijo mayor que se acerca al padre. Lo mismo pasa con el hijo menor. Dios le da encuentro. En el caso del hijo mayor, que estaba afuera, que estaba enojado por las razones que expliqué, que nos explica la propia palabra, el padre sale a él y le explica con amor sus propósitos. Muchas veces cuesta a mi mente limitada y a mi corazón limitado entender los propósitos de Dios. Pero cuando comprendo la palabra de Dios, sé que en absolutamente todo Él tiene un propósito y su voluntad es plena y perfecta. Que hay situaciones como el hambre que a mi modo de ver pueden parecer angustiosas y difíciles, pero que Dios está utilizando con un propósito, que Dios trae con un propósito, porque a Él le interesa nuestro corazón y nuestra mente enfocados en Él y no en nosotros mismos. Mis queridos hermanos, en estos tiempos difíciles que puede estar viviendo nuestro país, enfocémonos en buscar no la justicia social, de hecho, es triste cuando clamamos por la justicia de Dios, pero no amamos habitar en la presencia del Dios. Que Dios nos permita, que el Padre nos permita entender cuán importante es que como iglesia habitemos en su presencia. Padre bendito, gracias por el privilegio de tu amor. Gracias porque podemos entrar en tu presencia. No somos dignos de ti, no soy digno de ti, pero tú nos has tomado y me has tomado por hijo. Me has dado un nombre nuevo. Me has limpiado de mis pecados, de mis sangres, y me has llamado a tu presencia para darme de tu amor, de tu gracia, y explicarme los misterios de tu amor, de tu gracia. Gracias por este privilegio. Que juntos como iglesia podamos encontrar nuestro propósito en ti, que podamos vivir la plenitud de tu palabra. Gracias por todo tu amor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05791.
719-05-791. En la zona central, al número 698-70-191. 698-70-191. Zona sur, al número 752-57056. 752-57056. Que Dios te bendiga.